El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a esta última emisión del año 2016 de Diálogo Mayor. Este ha sido un espacio muy interesante para nosotros y esperamos que para ustedes. Aquí hemos tenido todos los temas que a los colombianos nos interesan: ciencia, tecnología, arte, deportes, música, y además hemos tenido una serie de invitados de lujo. Hemos tenido ministros, viceministros, concejales, expertos, rectores, músicos, científicos, de todas las áreas han pasado por Diálogo Mayor. Hoy tendremos un tema muy interesante que ya hablaremos de él. Tenemos el tema de la reforma tributaria. Vamos a hablar de la reforma tributaria, un tema algo espinoso para los colombianos y sobre todo espinoso porque creo que todavía no lo hemos comprendido bien. Y para este tema tan importante y de primer nivel hemos traído a un experto, a un ingeniero industrial, experto en temas económicos del país, a un gran analista, el doctor Aurelio Suárez Montoya. Bienvenido, doctor, a Diálogo Mayor. Antonio, mil gracias por su gentil invitación, por supuesto a la Universidad del Rosario y al programa Diálogo Mayor por su invitación. Perfecto. El doctor Suárez es experto, es editorialista, es columnista, es colaborador de varios medios de comunicación y es fundamentalmente un gran conocedor y analista de la situación económica del país en general. Y vamos a tener con él y con ustedes un diálogo muy concreto y muy directo sobre qué es la reforma tributaria. Él nos contará de manera muy pedagógica y muy didáctica qué es la reforma tributaria, de qué estamos hablando. Bueno, cuando en el país se habla de una reforma tributaria, se habla fundamentalmente de la forma como el gobierno nacional, el Estado colombiano, si quiere más, con un criterio más amplio, recauda los recursos que requiere para financiar sus gastos. O sea, el Estado obtiene unos recursos a través de tributos, de impuestos, de contribuciones, de gravámenes, y esos recursos tiene que gastarlos. Entonces, cuando los gastos son superiores a los ingresos, entonces hacen reformas tributarias para recaudar más para poder financiar esos gastos. Estamos frente a esa situación, una situación que se conoce técnicamente como de déficit fiscal, cuando los gastos del Estado son superiores a sus ingresos y entonces el Estado tiene que buscar los recursos para poder financiar esos gastos. Perfecto. Tenemos 12 reformas tributarias en los últimos 20 años. Esta reforma tributaria, ¿por qué ha sido tan complicada, tan compleja de implementar? Bueno, Antonio, usted mismo lo ha dicho. Cuando estamos hablando de 12 reformas tributarias en los últimos 20 años y más exactamente 5 en los últimos 6 años, vemos que el país tiene unos problemas casi que estructurales. Digámoslo de manera más sencilla, es como cuando usted va a donde un médico de manera recurrente. Haga de cuenta que usted ha tenido que ir donde el médico casi que 12 veces en los últimos 20 años y por el mismo problema el médico le dice: don Antonio, me parece que usted tiene un problema como crónico, como complicado, ya como que le es propio. Y realmente el gobierno colombiano y el Estado colombiano están viviendo una situación casi que recurrente, permanente de déficit fiscal. ¿A qué obedece? Sobre eso hay distintas lecturas, pero yo le voy a dar la mía. Cuando los problemas fiscales se presentan en una sociedad, cuando ese paciente tiene que ir donde el médico, otra vez se me agotaron los recursos, necesito más, el médico le dice: bueno, pero a usted, ¿por qué se le están agotando esos recursos cada rato? ¿Y por qué se le acaban? Se le acaban porque la política económica seguramente está produciendo esa situación fiscal. Los problemas fiscales de un país no son la causa de sus problemas económicos, son una manifestación de esos problemas económicos. Es como la fiebre con respecto a la infección. La fiebre son los problemas estos fiscales de que el gobierno necesita cada vez más recursos, y la infección está en la causa que origina ese déficit permanente de recursos por parte del Estado. Pero bueno, aquí hay un tema interesante. Uno podría pensar que cuando hay tantas reformas seguidas, o estamos planeando mal, o estamos derrochando, o hay una evasión muy alta,
hay una corrupción muy alta o el escenario mundial también cambia rápidamente. Yo creo que hay de todo lo que usted me ha dicho, pero le quedó faltando una cosa que a mi modo de ver es la más importante, que es la política económica. De acuerdo. El gobierno colombiano, la orientación política del país en los últimos 25 años, ya que nos toca hacer una retrospectiva por la mención que usted ha hecho, ha sido una política fundamentalmente de vincularse a una economía global, de la globalización. Entonces hemos adoptado el libre comercio, el libre flujo de capitales, hemos montado una serie de prerrogativas, de privilegios para que la inversión extranjera venga al país, y en esa operación a Colombia le ha ido mal. Colombia es un perdedor neto en la globalización. Me explico, cuando Colombia exporta café, le entra una plata, pero cuando compra celulares, le sale otra plata. Entonces, los países les entran y les salen dólares. Cuando le entran menos dólares de los que le salen, tiene déficit externo. Y ese déficit externo hay que financiarlo. Y si usted mira, el gasto más importante que hoy tiene el presupuesto general de la nación es el pago del servicio de la deuda. Y le comento, Colombia tiene más o menos en deuda externa 70.000 millones de dólares. Y en deuda interna puede tener algo más de 250 billones de pesos. Y el 26% de los títulos del Tesoro en pesos colombianos también lo tienen ya fondos de capital extranjero. Luego el país, la reforma tributaria tiene que ver fundamentalmente con asegurar el pago cumplido y honrado de la deuda, una deuda ocasionada por un modelo económico que nos tiene en un déficit en nuestras cuentas externas de manera permanente. El año pasado, diciembre del 2015, cerramos con un déficit externo de 19.500 millones de dólares. Multiplíquelo por 3.000, le da 60 billones de pesos. 60 billones. Eso es inmanejable, inmanejable. Pero vamos a ver lo siguiente para los televidentes, porque creo que ya nos quedó claro. ¿Cuál es la parece que es causa claro. del ¿Cuáles son las causas? Y vamos a ver algo que me parece interesante. ¿Qué relación tiene la reforma tributaria con todos los procesos y las inversiones en temas de posconflicto, etcétera, etcétera? Vamos al primer corte de comerciales y ya regresamos con ustedes. Creo que el tema nos está quedando muy claro a todos, por lo menos a mí, seguramente también a ustedes. Ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Regresamos a Diálogo Mayor. Este tema de la reforma tributaria, de los impuestos, es un tema que a todos nos interesa y nos preocupa. Vamos a ver qué dicen nuestras audiencias, nuestros televidentes, la ciudadanía de Colombia con respecto a la reforma tributaria. Escuchémoslos. En ningún momento estoy de acuerdo con la reforma tributaria porque hay puntos graves como los 3 puntos que van a incrementar el IVA al 19%. ¿Qué repercute esto en la canasta familiar, en el ingreso del salario mínimo? Se ven afectados más que todo las personas de bajos ingresos. Uno ve que algunos alimentos o bebidas que se consumen en los estratos altos sí quedaron exentas. Entonces sí afecta a la gente de menos recursos. Siempre castigando al pueblo, o sea, tienen que revisar muchos puntos de la reforma y tienen que castigar más duro al que tiene dinero, a los grandes empresarios, que saquen de ahí esa plática que hace falta para el Estado. Muy bien, después de escuchar a nuestros ciudadanos sobre las variadas opiniones sobre la reforma tributaria, sigamos con el doctor Aurelio. Él nos va a contar en qué consiste, cuáles son esos capítulos que constituyen hoy la reforma tributaria y en dónde va en el proceso del Congreso, de las cámaras y los debates. ¿Cómo va esa reforma? Bueno, empecemos por lo último. Los informes que hay, las noticias que hay, es que ya los ponentes, recordémosle al público cómo es el procedimiento para este tipo de proyectos. Esos proyectos de reforma tributaria se discuten inicialmente en las llamadas comisiones terceras, que son las que tienen que ver con los temas económicos. La Comisión Tercera del Senado y la Comisión Tercera de la Cámara. Esas comisiones terceras se reúnen, discuten y después de discutir y conocer, intercambiar con el ministro, etcétera, presentan ponencia.
Esta semana se están presentando las ponencias y se entra a votar en las respectivas comisiones, ya con base en las ponencias, qué se acepta, qué no se acepta, qué impuestos se entran, cuáles no, qué modificaciones hay, etcétera, etcétera. O sea, estamos en este momento en la aprobación de ponencias. Se tramita, digamos, durante 8 días, una vez ha salido de las comisiones, y se va a la plenaria del Senado y a la plenaria de la Cámara. Allí se vuelve a votar y a discutir, y después, si hay textos distintos en Senado y Cámara, se hace una conciliación, se votan las respectivas conciliaciones en el Senado y en la Cámara, y queda aprobada la reforma tributaria. Perfecto. Estamos en ese proceso. Estamos en el proceso, vamos en comisiones terceras, votando ponencias en comisiones terceras. Perfecto. Entonces creo que es muy bueno que los televidentes sepan en qué parte de la película vamos. Perfecto. ¿Y cómo es la reforma? Bueno, mire, yo hice una proyección con base en lo que el gobierno presentó, porque al fin no sabemos de qué va a quedar después de las ponencias. Hice una proyección que es la siguiente, Antonio. En los próximos 5 años, bueno, partamos de un punto, permítame, disculpe. ¿Cuánto está recaudando hoy el gobierno nacional por impuestos nacionales? Está recaudando 130 billones de pesos, pesos más, pesos menos, 130 billones. La reforma en los próximos 5 años pretende recaudar 73 billones de pesos más. Y usted me dijo al comienzo, ¿esto por qué tan debatido? Pues dígase usted que si en los próximos 5 años va a recaudar 73,7 billones de pesos más, pues si divide por 5 años, el promedio va a ser que está tirándole a recaudar casi que 12 billones de pesos por año. Por año, billones. Sí. ¿De dónde van a salir los 73 billones? Cuando uno mira la exposición de motivos del proyecto, encuentra lo siguiente. El punto estructural, el punto central, el punto definitivo, la columna vertebral, es la elevación del IVA, del impuesto de valor agregado, del 16 al 19%. Recordemos esto, hoy en Colombia la canasta básica tiene 420, 430 productos sobre la que se llama la canasta básica. El 60%, más de 260 productos, tienen IVA. A esos productos que hoy tienen el 16, se les sube al 19. Esa es la, digamos, la varita mágica de la reforma. El gobierno pretende recaudar, óiganmelo bien, en los próximos 5 años, por alza en el impuesto del IVA, por alza del 30% en el impuesto de los combustibles, por las llamadas alza de bebidas azucaradas, que entiendo que en las ponencias como que no le fue muy bien, y por el alza a lo que llaman el impuesto al consumo, que por ejemplo va a entrar a operar para los datos en los celulares. Yo digo molestando a veces con los amigos que se van a acabar los romances por WhatsApp. Por costos. Pues sí, porque ya va a tocar volver otra vez a hacerle. ¿Y cigarrillos también está incluido ahí? Cigarrillos también, pero eso realmente es poco y eso es departamental, ¿no? Ya, de acuerdo. El tabaco es departamental. Entonces, de esos 73 billones, por esos 4 motivos que yo le digo, van a entrar 60 billones. Y usted me dirá, ¿y los otros 13? Los otros 13 van a entrar por el 4 por mil. ¿Eso en Producto Interno Bruto cuánto representa? Pues el Producto Interno Bruto del país es, podemos redondearlo para 5 años, vamos a ponerlo entre 840 y 870 billones de pesos. Es 0.8, 0.9%. Más o menos. Sí, pero el problema es que ese es un traslado que se hace fundamentalmente los sectores de salarios de bajo ingreso a impuestos indirectos al Estado. De acuerdo. Entonces son de esos 73,7 billones, 60 billones van por IVA, combustibles, al consumo y bebidas azucaradas, y de pronto queda, y los otros 13 por 4 por mil. O sea que, entonces aquí viene una pregunta, bueno, ¿y de la renta? ¿Por renta no va a haber entrada? Pero, doctor, una pregunta que se me suscita ahí. Uno podría pensar que esta reforma tributaria está desgravando progresivamente a las empresas y gravando o regravando a los hogares colombianos. Usted lo ha dicho, Antonio. Con la recomendación de la OCDE, de esa organización, de ese club de ricos, donde Colombia quiere entrar con problemas como estos, eso es hasta chistoso, ¿sí? Recomienda desgravar a las empresas y trasladarle lo que a las empresas se le perdona a las personas. Como este es un tema un poco matemático y de ecuaciones, le voy a contar lo siguiente. De cada 100 pesos que se recaudan de renta en Colombia, de cada 100, 68 lo ponen, 68 lo ponen las 3.000 más poderosas compañías del país. 18 lo ponen 340.000 microempresas y pequeñas y medianas. Y 14 lo ponemos 2.200.000 personas
naturales que pagamos renta. Usted paga, me imagino que paga renta, yo también pago renta. Nos toca. Esas 2.200.000 personas están poniendo 14. A las grandes empresas, esas 3.000 que están pagando 68, se les van a bajar los impuestos. Se les van a bajar. ¿En qué porcentaje, más o menos? Hoy esas empresas están pagando, incluyendo el impuesto riqueza o patrimonio. ¿Del 35? 43. Del 43. Sí, que son 25 de renta, 9 de CRE, 6 de sobretasa de CRE y 3 de impuesto a la riqueza. Da 43. ¿Bajará al 25? Al 32. Bueno. Va a bajar al 32. Entonces, a esas empresas ya no van a contribuir con esos 68 pesos, sino apenas con 50. Entonces usted me va a decir, bueno, doctor Aurelio, entonces, esa parte que ellos van a dejar de pagar, ¿quién la va a pagar? Primero, las pequeñas y las medianas empresas hoy pagan 34, les van a bajar a 32. O sea que al final esas empresitas van a poner un poquitico más de lo que están poniendo, de 18 digamos a 19, con el crecimiento de sus ingresos. Y las personas naturales somos las que vamos a poner el resto de lo que se le va a descontar a las grandes empresas. Perfecto. Hablaremos de eso con nuestro experto y hablaremos de este tema. Perdóneme una cosa, y un tema que es muy grave para las mujeres, discúlpeme Antonio que me No, interrumpa. tranquilo. El tema, por ejemplo, todo el tema sanitario, de las toallas sanitarias, etcétera, de las mujeres, que hay una queja permanente porque es, digamos, una especie de tributo contra el género. También está ya en la canasta familiar y grabado con IVA del 16%. Economía del cuidado. Sí, señor. Y hablaremos de la reforma tributaria y la paz. Ya regresamos. Continuamos aquí en Diálogo Mayor, hoy con este tema tan interesante, la reforma tributaria. Hemos tenido dos noticias en Colombia muy particulares. Uno, el buen camino de la refrendación de los acuerdos de paz, pero otro muy complicado y es una reforma tributaria. Doctor Aurelio, contémosle a los televidentes muy concreto, muy breve, ¿esto qué afecta? ¿Cómo le afecta en este momento a los trabajadores colombianos, a los asalariados, esta reforma tributaria que entiendo que es del 16 al 19, pero se me dio en el 18, ¿o no? No, yo creo que va a quedar en el 19. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, mire, recordémosle a los colombianos que por cada punto que sube el IVA, por cada 1%, le sacan del bolsillo más o menos 2,5 billones de pesos. Ok, pero hay datos que pueden permitir aclarar lo que usted me dice. Si nosotros dividimos a los colombianos en grupos de a 10 con base en sus ingresos, en grupos de a 10, y cogemos los 3 grupos más pobres, los primeros 30%, le doy el siguiente dato. Esas familias gastan el 35% de sus presupuestos en productos con IVA. O sea, de cada 100 pesos que esa familia gana, 35 pesos los gasta en productos con IVA. Y está estudiado ya que con este IVA del 16%, esas familias de cada 100 pesos que reciben, 5 pesos los dejan en IVA. Claro. O sea, tienen un socio que se llama el gobierno, que de cada 100 que gana un trabajador del salario mínimo, tome 5. Cuando sube al 19, pues yo estimo que eso va a estar entre 7 y 7,5, porque también los combustibles al subir tienen una correa de transmisión en los precios de la economía. Pero entonces es muy sencillo, perdemos capacidad de compra. Pero por supuesto. Y por supuesto de ahorro. Sí, más o menos podría decirlo sin casarme con un número exacto, pero podría decirle, si hoy una de esas familias de los ingresos más bajos, al nivel 1, 2, 3, hasta 4, destinan 5 pesos de cada uno que ganan para pagar IVA, van a tener que destinar por ahí 7, creo yo, con esta reforma tributaria. Perfecto. Así vamos con vamos esta otra. Esas cuentas son clarísimas y tristes además. Sí. Este gobierno se ha apreciado de dar un salto en la inversión social muy alta, de 4.6 millones de personas que estaban en la pobreza pasaron a dejar de ser pobres y de la pobreza extrema más de 2 millones. ¿Qué va a pasar con la inversión social y la reforma tributaria? Bueno, lo que hemos visto no solo con la reforma tributaria, sino con el presupuesto para el año 2017, eso es muy bueno comparar la reforma con el presupuesto, porque de alguna manera están en diapasón, están en consonancia. Entonces, ese presupuesto lo que uno ve es que lo que ha disminuido es la inversión pública. Fíjese usted que le rebajaron a la educación, le rebajaron a las universidades públicas, le rebajaron a la agricultura, le regalaron a sectores de mucho impacto social en la inversión pública del gobierno. Entonces, a mí se me antoja, Antonio, que en una situación donde tenemos un dólar que puede ir a más de 3.200 pesos,
una inflación que este año termina en el 6, pero que con esta carestía le aseguro, el día que usted ponga un pie en el piso, el 1 de enero, cuando lo ponga ahí, si esta reforma tributaria se aprueba, sepa que ya va por lo menos 1 a 1.5% de carestía sin haber empezado el año, ¿cierto? Una tasa de interés que se mantiene en niveles altos, que le quita dinámica a la economía, y una inversión pública disminuida. Queda ese escenario, carestía, dinámica económica disminuida, pérdida de demanda y pérdida de inversión pública, a mi modo de verdad, un estancamiento en la economía. Bueno, vamos a hacer esta comparación que nos lo han pedido además los televidentes. En este momento podríamos decir que la reforma tributaria ata y es imprescindible para desarrollar todo el tema del posconflicto en el país, ¿o no? Bueno, mire, estamos hablando del nuevo acuerdo, ¿no? Del nuevo Porque acuerdo, allá hubo otro acuerdo que la gente votó no y afortunadamente quedó así. Entonces ahora el nuevo acuerdo tiene un elemento que lo pidieron los del no, era que los gastos del gobierno para el posconflicto estuvieran atados a la regla fiscal. ¿Qué quiere decir? Que ese gasto no puede desbordarse, que el gobierno no puede comprometer recursos de crédito superiores a los que permite la regla fiscal, que en este momento puede que me equivoque, pero puede estar entre el 2,5 al 3% del Producto Interno Bruto, que de ahí no puede pasar. O sea que los gastos para el posconflicto también van a tener un límite. Doctor, si usted fuera el ministro y tuviera que pelear una reforma tributaria, primero hay que pensar, ¿hacemos reforma o no la hacemos? Y si tuviéramos que hacerla, ¿usted cómo la haría? ¿Qué le variaría a esta nueva propuesta de reforma tributaria? Mire, la gente no sabe, Antonio, que hay empresas con altísimos beneficios tributarios hoy. Por ejemplo, hace unos 10 años, las zonas francas en Colombia no eran más de 12 o 15, después se volvieron 70, y hoy hay 102 zonas francas que tienen impuesto de renta del 15, que no pagan IVA externo ni pagan IVA interno, y eso lo vamos a financiar con IVA de los pobres. Hay 68 compañías que tienen contratos de estabilidad jurídica a las que no les entra nada por 20 años en modificaciones tributarias. Y no le voy a nombrar para no tener aquí problemas con usted, pero le digo, poderosísimas compañías. Es más, hay unas que tienen contrato de estabilidad jurídica y además la empresa como tal es zona franca, un verdadero Frankenstein en materia tributaria. Y los inversionistas extranjeros que traen plata al país, pero que están sacando más de la que traen porque generan utilidades y rentabilidades de su inversión, no pagan un solo peso de impuesto para sacar sus utilidades. Yo hice una cuenta muy sencilla, desde el año 2007, que le quitaron ese impuesto de remesas del 7%. A la fecha, les hemos regalado 18 billones de pesos con que hacer 2 reformas tributarias. Doctor, ¿usted le mantendría el 19, el 18 o el 16? Yo le mantendría el 15. El 15. Y le subiría a estas grandes compañías. Aquí se quejan mucho. Le voy a dar este dato que es muy importante. En Estados Unidos, las compañías que tienen más de 2.500 millones de dólares de patrimonio pagan el 68% de los impuestos de Estados Unidos. Y aquí chillan. Bueno, y si pagan allá y aquí les tenemos que descontar. Y aquí no hay ningún problema. O sea, la Exxon paga allá en Estados Unidos durísimo. Sí. Y aquí en Colombia, ¿quiere que le regalemos? Claro. Es el trato de una metrópoli a una colonia. Claro. Un resumen muy breve, doctor. ¿Qué serían los aspectos muy breves, muy puntuales, positivos de la reforma y los menos positivos de la reforma? Lo más positivo de la reforma ha sido que ha permitido abrir una gran discusión en Colombia sobre el modelo de política económica. Eso es lo bueno, que hay un debate, y yo le digo, voy por todo el país hablando y noto un interés de la gente en asuntos económicos muy importantes. Perfecto. Y lo negativo, yo diría que todo, porque es una reforma al revés, es una reforma que no es estructural, que es totalmente desigual. O sea, es que en el sistema capitalista los impuestos permiten es corregir los defectos que la economía genera. Esta los agrava. Colombia será más desigual que nunca después de esta reforma tributaria. Y no se le olvide que Colombia, cuando va a las Olimpiadas Mundiales de Desigualdad, trae mínimo diploma olímpico. Sí, claro. Cuando nos va mal, traemos diploma olímpico. Cuando nos va bien, peleamos podio en las Olimpiadas Mundiales de Desigualdad. Entonces, Colombia esta es una reforma totalmente, refuerza el sistema política económica que nos está deteriorando. Está agravando la brecha, inequidad. Desacelera, desigual, no es estructural, entonces yo... ¿Y no se supone que va a fomentar el empleo? Pues mire, en Colombia vienen diciendo que se va a fomentar el empleo. Le voy a dar este dato que es impresionante. Estoy mirando datos de industria, sector industrial, entre 1992 y el 2014.
¿Cuántas veces no han reformado el régimen laboral y los impuestos para generar empleo? ¿Sabe cuántos empleos había en el 92 y cuántos hay en el 2014 en la industria? Los mismos 630.000 empleos. No hemos crecido prácticamente nada en 20 y pico de años en la industria. Ni en empleo ni en competitividad. Cosa seria y muy grave. Doctor, el tiempo se nos acabó. Sí, señor. Se nos acabó, pero sabemos que va a ser un invitado permanente de Diálogo Mayor porque este proceso de la reforma tributaria sigue su curso y sigue su trayecto y esperemos, por supuesto, que sea en beneficio de Colombia. Nosotros queremos despedirnos y despedir este año 2016. Agradecerle a todas nuestras televidentes, a nuestra audiencia, a todos aquellos que nos siguieron por las redes, que nos escribieron, que estuvieron pendientes de Diálogo Mayor. Desearles desde Diálogo Mayor, desde la Universidad del Rosario, una feliz Navidad y un próspero año 2017 lleno de paz, de equidad y de justicia para todos. Feliz noche y hasta el 2017.